Buenas tardes. Un saludo muy cordial a todos ustedes. Quiero agradecerles su continuidad en la atención a nuestro curso sobre el surrealismo. Yo creo que están los tiempos para pensar a través del surrealismo las situaciones que vivimos y para pensarlos críticamente. Entonces, hoy tenemos aquí a un especialista y además querido amigo, el profesor Antonio Molina Flores, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Actualmente, Antonio Molina es profesor de Estética en la Universidad de Sevilla, director del Departamento de Estética e Historia de la Filosofía, y yo creo que es una persona con una sensibilidad especial para tratar los problemas de la escritura y de las poéticas de las vanguardias. Él escribió un libro realmente maravilloso, La doble teoría del genio, más de carácter filosófico, pero también ha hecho publicaciones, ha elaborado publicaciones de gran creatividad en una línea literaria. Su libro de aforismos, El signo efímero, o la obra de teatro Judith, son realmente de un grandísimo interés. Yo con él dialogo mucho sobre poesía y literatura y, bueno, yo que fui en su momento muy amigo de José Ángel Valente, probablemente el gran poeta de la segunda mitad del siglo XX en España, en la lengua española, pues yo sé que también Antonio ha desarrollado una investigación sobre la obra de Valente de gran profundidad y de gran interés. Creo que sus aportaciones, sus puntos de vista sobre la escritura y las poéticas del surrealismo van a ser entonces aportaciones de primera línea, muy elaboradas. Quiero agradecerles su trabajo y a todos ustedes su atención. Gracias, Antonio, cuando quieras. Buenas tardes. Continuamos hoy con el curso monográfico. El tema propuesto es Poética y escrituras surrealistas. Y, en primer lugar, quisiera agradecer al Museo Thyssen la invitación, a su director artístico, Guillermo Solana, y especialmente al director del curso, José Jiménez, amigo, como han podido comprobar, sin cuya generosidad intelectual y amistad no estaría hablándoles a ustedes. Muchas gracias por su asistencia. Buenas tardes. Siento que mi amigo Antonio Vera haya venido de Sevilla para esta conferencia, pero eso es lo que había. Bueno, ya está. Ha sido breve, pero si lo breve hay suficiente calidad, supongo que no es necesario mucho más. Pasamos ahora a una segunda conferencia en la que quiero darle la bienvenida especialmente a... Ahora que tan necesitamos estamos de laicismo, ahora que vuelven los crucifijos a las escuelas y tan necesitamos estamos de ilustración, cuando nuestro presidente solamente lee prensa deportiva. En esta segunda conferencia transitaremos por lo que podemos llamar la vía parisina. París es el centro, uno de los centros de la cultura europea, al menos desde principios del siglo XIX hasta mediados del XX, coincidiendo su declive con la ocupación nazi y el final de la Segunda Guerra Mundial. A París se va y de París se viene, siendo portavoz de las nuevas ideas. Por ello, el comisariado de esta exposición es la obra de madurez de José Jiménez, que tras pasar 3 años como director del Instituto Cervantes en París, ha sabido dar con el tono del relato y reunir las obras fundamentales de este recorrido insólito por el sueño de la mano de los surrealistas. Sigmund Freud publicó La interpretación de los sueños en 1900, pero tiene que llegar los surrealistas en la tercera década del XX para poner a los sueños en el debate, en el centro del debate sobre la creación artística. Ha pasado un siglo y casi 14 años. Ya podemos ver
con serenidad qué ha dado de sí este debate y lo que tal vez sea más importante para nosotros hoy, qué ha quedado, qué sigue de vivo en las propuestas surrealistas. El tema que nos ocupa en esta segunda conferencia sigue siendo el mismo. Les he gastado esta inocente broma para que seamos capaces de ver la distancia que hay entre nuestros modos culturales perfectamente asentados y la provocación que supusieron las vanguardias para un público también que asistía a conferencias sin saber lo que iba a encontrarse. Ramón Gómez de la Serna dio una conferencia sentado en el trapecio de un circo. Dio otra conferencia a lomos de un elefante y otra más embadurnado de negro para presentar la primera película sonora en Madrid, ¿se entiende?, El cantor de jazz. Hoy parece que tenemos suficiente con el PowerPoint. Yo soy de la Liga Anti-PowerPoint, como pueden ver. A menudo nos leen en voz alta lo que podemos leer mejor nosotros en voz baja y en silencio. Yo prefiero leerles unos folios escritos porque lo que quiero decir en esta segunda conferencia quiero decirlo con precisión, sin improvisaciones. No será, por tanto, una conferencia nada surrealista y eso bien que lo siento. Aunque he de decirles que muchas de las frases de esta conferencia nacen del sueño y le hago un homenaje a mi amigo José Jiménez y casi todas las citas, he procurado que sean de poetas, hablando siempre directa o indirectamente del sueño, pero será como una línea oscura que no es necesario destacar más. He aplicado un método, al menos en los últimos meses, que consistía en que pensaba obsesivamente en algún aspecto del surrealismo antes de dormir. De pequeño escuchaba a un familiar mío que antes de acostarse decía: voy a dejar el cuerpo donde amanezca mañana. Pues al poner mi cuerpo a dormir, pensaba en un autor, en una obra, en un poema o en una lectura reciente. En numerosas ocasiones, la frase hecha me surgía como dictada al despertar. No es, por tanto, un texto, un discurso escrito desde el conocimiento y desde la certeza, sino desde el duermevela y la duda. Por eso el ritmo quiere ser el ritmo de la respiración. Hay mucha literatura sobre sueños y mucha más sobre estados artificiales. Pensemos en Quevedo o en Coleridge, que dijo haber oído en sueños su poema Kublai Khan. Pero los sueños de Quevedo no nos sirven. Son alegorías, argumentos literarios escritos desde la racionalidad, aunque expresen un mundo de paradojas moralistas. Otro tanto que hemos de tener en cuenta al hablar de poética y escritura surrealista es que en el ámbito en el que se mueven las vanguardias, la poesía se convierte en el centro de la actividad artística. Podríamos decir una poesía expandida, para entendernos, pero poesía. Marinetti es poeta y fundador del futurismo. Mayakovsky, futurista ruso, es poeta. Apollinaire, amigo de Picasso y tan importante para el cubismo, es poeta. Álvaro de Campos, heterónimo futurista de Fernando Pessoa, es poeta. Tristan Tzara es poeta. Paul Eluard y André Breton son poetas. Podemos resumir que la vanguardia es obra de poetas. ¿Qué ha ocurrido para que la poesía se convierta en el centro de la actividad artística? ¿Qué hay de casual y qué hay de necesario en este hecho? Todavía para Hegel las artes son 6, las bellas artes, se entiende, como para Kant. Por eso, un hegeliano vinculado al futurismo propondrá para un nuevo arte, el cine, el apelativo que tuvo éxito. Canudo fue el que le puso el nombre de séptimo arte. Para Schopenhauer, en el mundo como voluntad y representación, que es una auténtica metafísica del arte, la poesía es, junto a la música, la más elevada de las artes por su carácter abstracto. Pero es a la música a la que Schopenhauer eleva sobre las demás por ser tan abstracta que no necesita siquiera traducción.
Así lo entiende su discípulo, en cierto modo, Friedrich Nietzsche. Y la música aglutina a todas las demás creaciones inspiradas por las musas, pintura, historia, arquitectura, poesía, en la obra total que es la ópera de Wagner. Sin embargo, en las vanguardias, fundamentalmente en el expresionismo es muy importante la música, en el surrealismo prácticamente inexistente, yo pienso que porque Breton debía tener poco oído. Esta obra de Schopenhauer fue decisiva al menos en 3 autores que nos sitúan a la puerta de las vanguardias, al menos, pero que están fuera de ellas. Stephen Mallarmé, Marcel Proust y Sigmund Freud. Se comprende así hasta qué punto el clima era propicio para que la poesía se convirtiera en la actividad vanguardista por excelencia. Y si al menos futurismo, dadaísmo y surrealismo fueron fundados por poetas, podemos sostener en primera tesis que las vanguardias son una revolución poética. Pero junto a esta idea va unida otra de un modo inseparable. Uno de los movimientos, de las características de estos movimientos de vanguardia es la ausencia de separación entre las artes. De ahí que ese primer impulso poético contamine a la escultura, a la pintura, a la arquitectura o al cine. El cambio fundamental consiste en un nuevo modo de ver la realidad. Y ahí es donde entra en juego la poesía. Pero no solo como una de las artes particulares, sino como un aliento creativo o constructivo que rescata de la poiesis su sentido originario. Construcción, dirán los rusos, que no quieren contaminaciones teológicas, y la palabra creación obviamente las tiene. Esta es la herencia que recibe el surrealismo. Cuando en 1924 André Breton publica el Manifiesto del Surrealismo, las vanguardias están tan plenamente aceptadas que en Alemania hay una escuela estatal, la Bauhaus, en la que la enseñanza de la unión de arte y artesanía es impartida por los grandes maestros de la abstracción, el neoplasticismo y el constructivismo. Kandinsky, Klee, Theo van Doesburg, el Lissitzky o Laszlo Molinagui. Por decirlo de un modo más directo, el movimiento fundado por Breton no encuentra grandes resistencias, al menos no del mismo modo que las encontró Dada, que utilizaba constantemente el escándalo como elemento provocador. O las resistencias, esta vez políticas, que encontró el expresionismo alemán tras el ascenso al poder de Hitler y sus teóricos que lo tildaron de arte degenerado. Otro asunto es que las vanguardias, en general, al chocar frontalmente contra el arte y el espíritu o la falta de espíritu burgueses, creara sus propios enemigos. Pero si nos representásemos las vanguardias como una marea que inunda abruptamente el mundo conformista de las urbes modernas, el surrealismo sería la última ola en llegar a las calles. Otro día les hablarán aquí mismo de artes plásticas, de fotografía, de las mujeres en el surrealismo, de cine, de Dalí o de la filosofía del surrealismo. Nosotros intentaremos hablar de escrituras. Pues bien, respecto a escrituras, la primera idea que quiero compartir es que escritura en el surrealismo no es solo lo relacionado con literatura en sentido general o con poesía como esa actividad que se desarrolla con lápiz y papel. En el surrealismo, la noción de escritura es central y solo cabe, para poder entendernos, una analogía con un modo de escritura actual que se le aproxima bastante, en cierto sentido, y me refiero a los graffiti. Los graffiti son manchas en la pared, o dibujos, o firmas, o frases, o palabras. Pues los grafiteros se llaman a sí mismos escritores. Está claro que en sus obras las letras son inseparables de las imágenes, el volumen o el trampantojo. Y todo ello, no solo lo referido a la tipografía, se llama escritura. En el escrito de 1953, el surrealismo en sus obras vivas, dice Breton: el surrealismo en cuanto movimiento organizado nació de una operación de gran envergadura concerniente al lenguaje. Y continúa: a este respecto,
Jamás insistiremos lo bastante en que los productos del automatismo verbal o gráfico que el surrealismo propugnó, ante todo, no guardan relación con el estricto criterio estético de sus autores. Cuando la vanidad de algunos autores permitió que dicho criterio interviniera, lo cual ocurrió muy pronto, la operación quedó totalmente falseada y, para colmo, se perdió el estado de gracia que la hizo posible. Pero no se nos sugiere que hablemos de la poética del surrealismo en singular, como si hubiese una única poética subyacente en todo el movimiento, sino de poéticas. Y ya podemos adelantar que hay tantas poéticas como surrealistas, precisamente por esa desviación de los egos y la vanidad de la que ha hablado Breton. Podemos fácilmente mostrar que hay una poética en Dalí, en Magritte, en Buñuel, en Ernst, en Éluard o en Duchamp. Y a veces en un mismo autor encontraremos poéticas distintas y sucesivas, advirtiendo además que uno de los sentidos de la palabra poética se refiere a un modo normativo y preceptivo que se opone frontalmente al sentido básico de las escrituras surrealistas, que es la libertad. Intentaremos mantener la tesis de que, aunque podamos hablar de poéticas, hay una poética dominante en el surrealismo. De ahí que a la larga los que sostienen poéticas otras se han expulsado del movimiento surrealista por André Breton. Por ejemplo, Aragón, Dalí, Artaud o Bataille. Si se nos pidiera en este momento inicial que adelantásemos en qué consiste lo nuclear del surrealismo, diríamos el amor, la libertad y la escritura automática. El amor, un amor impregnado de erotismo y de locura, simbolizando la conexión íntima entre el mundo material y los deseos más escondidos. La libertad como el modo de hacer descender las ideas políticas a la práctica artística y a la vida cotidiana. Y la escritura automática como el método que nos permite entrelazar con fluidez los mundos consciente e inconsciente. Y para adelantarles el esquema que seguirán estas palabras, en cuanto a escrituras, no se trata de darles un curso abreviado de literatura europea. Prefiero proponerles pasear por un camino con dos senderos que se bifurcan. Uno es la poética y la escritura del surrealismo en el núcleo generativo, esto es fundamentalmente André Breton, y de otra parte la recepción del surrealismo en nuestra literatura y las diferentes escrituras que generó y genera. Cuando decimos escritura surrealista, no podemos referirnos exclusivamente a poesía o prosa en el sentido tradicional de lo que es literatura. Ese es un logro fundamental de la revolución surrealista, la unión de pintura y poesía, tanto en la concepción de la idea como en el uso de los títulos incluso. Esto no es una pipa. Y esta unión de pintura y poesía es posible por una de las aportaciones más importantes del surrealismo, una nueva teoría de la imagen. En ese sentido, la vanguardia española, con algunas excepciones, tiene un defecto de raíz. Alberti y Juan Ramón Jiménez fueron primero pintores, pero después fueron exclusivamente poetas. En España, los escritores seguían siendo escritores y los pintores pintores. Más aún, los escritores se dividían en poetas que solo escribían poesía y prosistas, con alguna excepción, como el mencionado Juan Ramón Jiménez, que tiene tan mala opinión del surrealismo que lo usa como insulto. En el surrealismo lo que cambia es la idea y la función del artista y del arte. Se pone énfasis en algo previo y la cuestión, digamos, instrumental es secundaria. Por eso Man Ray hace fotografías, pero también objetos, que podemos denominar escultura, y hace cine. Dalí pinta y dibuja, pero también hace cine y sobre todo escribe, según él, su actividad central, aunque también podemos estar ante otra provocación suya. Pero sería entrar en un infierno querer hablar de todos. Así es que intentaremos ceñirnos a los poetas,
lo que no deja de ser un purgatorio. Les proponía un viaje, pero será mejor una operación. Esta mesa que tenemos aquí, que nos ha servido para la primera conferencia, nos puede servir como mesa de operaciones. Intentaremos operar en el corazón del surrealismo. La poética y las poéticas serán la sístole y la escritura y las escrituras serán la diástole. Y como tema transversal, de vez en cuando diremos gasa, tijeras, y haremos una revisión crítica del surrealismo. Esto es lo que les propongo. Como ya se ha dicho antes y se volverá a oír, intentaré resumir qué es el surrealismo en un telegrama o en una receta de cocina. Ingredientes, Marx y Freud. Modo de cocción según método. El surrealismo sería la indagación en los aspectos desconocidos o no aparentes de la realidad, traducido a desarrollo creativo por el método que denominamos automatismo psíquico. Cuando decimos método, traducimos normalmente por camino, pero no el camino recorrido, sino algo así como las reglas o normas del camino por recorrer, lo que enlaza con la poética. Lo seminal en el surrealismo es que se pretende una escritura que siga ciertas reglas, lo cual es una poética en prospectiva, por decirlo de algún modo, lo que nos anuncia un recorrido que contenga todas las sugestiones poéticas, como se ha dicho en el título de una muestra sobre Dalí recientemente en el Reina Sofía. En el segundo manifiesto del surrealismo dirá Breton: todo induce a creer que en el espíritu humano existe un cierto punto desde el que la vida y la muerte, lo real y lo imaginario, el pasado y el futuro, lo comunicable y lo incomunicable, lo alto y lo bajo, dejan de ser vistos como contradicciones. Y esta es otra de Luis Aragón. El vicio denominado surrealismo es el empleo desordenado y pasional del estupefaciente imagen. Por eso le he propuesto, para entender que el estupefaciente imagen está también solo en la poesía, una conferencia sin aparentes imágenes. Porque utilizamos la misma palabra imagen para referirnos en esta sociedad a eso que decimos sociedad de la imagen, y también la misma palabra al hablar de la imagen surrealista, pero la diferencia es notable. Mientras que una es una imagen plana, alienante, que describe solo lo superficial, la otra es una imagen necesariamente creada con la intervención activa del espectador, relacionando sus deseos, recuerdos, ideas con lo que aparece en icono de un modo parcial, que debe ser completado. En un caso, el espectador ha de completar y ayuda a construir. En el otro, solo consumir, engullir, tal cual, sin desperdicios, sin deposiciones, sin alimento. Que la imagen en el surrealismo se forme en nosotros y no preexista es lo que hace que la imagen, como intuición poética, no solo se dé en la pintura, sino de un modo privilegiado en la poesía. En el primer manifiesto del surrealismo de 1924, deja Breton esta definición inicial. Surrealismo, sustantivo, masculino, aparece la palabra masculino, supongo que esto lo podrá explicar Rocío de la Villa en su momento. Automatismo psíquico puro, por cuyo medio se intenta expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral, como se lee en los carteles de la exposición. Se nos habla de funcionamiento real del pensamiento, pero ¿qué es real? ¿Qué es lo real? El surrealismo es una indagación sorprendente acerca de la realidad, de ahí su nombre, y resulta cuanto menos curiosa la historia de ese nombre en nuestro idioma. Finalmente se ha normalizado el uso de surrealismo, que no significa nada, que no es una palabra de nuestro idioma. Su no forma palabra.
Sur, en francés, significa sobre. Se trata, por tanto, de sobrerealidad o sobrerealismo, lo cual sí es pertinente. En el caso español se dijo siempre superrealismo o suprarrealismo. Ramón Gómez de la Serna, hasta la edición de 1943 de su maravilloso libro que les recomiendo, Ismos, emplea la palabra suprarrealismo. Estamos diciendo 1943. A partir de ese año y en las ediciones sucesivas de sus obras aparecerá ya normalizado surrealismo. Cernuda emplea siempre el término superrealismo, como todo el 27, y así se refiere incluso nuestro querido y citado José Ángel Valente. Nunca dice surrealismo, también porque él sabía francés. Superrealismo, sobrerealismo o suprarrealismo sí significan algo. Surrealismo no significa nada. Claro que al importar la palabra hemos importado con ella todo lo que tiene que ver con el movimiento y eso ya es otra cosa. Si el surrealismo fuese un movimiento nacido estos días, el lenguaje de nuestros hijos podríamos traducirlo como ultra, hiper, mega realismo. Lo que está más allá del realismo ramplón, mostrenco y previsible. Lo que en definitiva nos amplía el horizonte de la realidad. El nombre es sabido, proviene de Apollinaire, al subtitular Las mamas de Tiresias, llamó a este drama surnaturalisme, porque entonces el naturalismo en la literatura francesa era como el enemigo a batir. Pero se inclinó por surrealisme y añade en el prólogo: cuando el hombre ha querido imitar el andar, ha creado la rueda, que en nada se parece a una pierna. Así, sin saberlo, ya hizo surrealismo. Y al hablar de método decimos automatismo psíquico o paranoico crítico. Pero yo me pregunto, ¿también podríamos decir analítico delirante o patético inductivo o melancólico dialéctico? Se trata de añadir un adjetivo que describa alguna realidad psíquica o clínica junto a un método clásico de la filosofía o la ciencia. Pero no es tan sencillo. Y al salirse del canon tendrán que pagar su precio por romper la disciplina, algunos de los que lo hicieron. Pero bueno, como ya habrán tenido ocasión de oír, aunque el primer manifiesto data de 1924, desde 1919, según cuenta Maurice Nadeau, por ejemplo, en su Historia del surrealismo, y el propio Breton también, Breton compartía con sus amigos la inquietud por acontecimientos extraños, en experiencias tenidas justo antes de dormirse y que lo acercaban a lo extraordinario, que él resume en la frase: «Hay un hombre partido por dos en la ventana». Frase producida en un estado descrito por Breton como cercano al sueño, no sé si nosotros podíamos traducir como duerme vela, que lo sume en un estado límite en el que no es capaz de discernir si hay o no hay un hombre en la ventana y si está partido por la mitad, como aquel caballero de Mediado de Italo Calvino. Hablemos de poética. La palabra poética no aparece en nuestro idioma hasta principios del siglo XVII. La utiliza López, Princiano, y también la utiliza Lope. Tampoco se utilizaba antes de Juan de Mena la palabra poema, que hoy nos parece tan normal. Cuando hablamos de poética nos referimos a teoría de la poesía. Lo normal es que el poeta escriba y no se ocupe demasiado de los componentes teóricos y de las fuentes de su trabajo. Se lee y se escribe. Eso es lo natural, decimos. Pero al menos desde el romanticismo, el poeta parece estar interesado en los fundamentos de su trabajo. Aunque hay antecedentes, como los comentarios de Fernando de Herrera a la poesía de Garcilaso, que es una revisión de lo que ha sido la práctica poética desde el mundo clásico, griego y romano, hasta el Renacimiento y la recepción italiana de esos clásicos, es en el periodo que llamamos modernidad cuando los poetas inician un trabajo reflexivo paralelo a su tarea primordial. Podemos hablar de Hölderlin y su periodo de Homburg, podemos hablar de Alberto Lista también,
aunque tal vez la obra más importante sea la biografía literaria de Coleridge, en la que se establecen de un modo explícito los fundamentos teóricos, literarios y filosóficos de la poesía moderna. Y ese fundamento no es otro que un fundamento no estrictamente literario. Baste decir que junto a William Wordsworth y el prefacio a sus baladas líricas, las citas de Shakespeare o de Milton, los autores más citados por Coleridge son Platón, Descartes, Kant y también Fichte. Todas las poéticas, claro está, vienen de la poética. En la poética de Aristóteles, o sea, 300 antes de Cristo, 334, el término poiesis es más amplio que el término poesía y designa a la creación en sentido general. Para Aristóteles el arte es imitación de la belleza y la belleza es el aspecto ideal, formal de la realidad sensible. Contra ese racionalismo o clasicismo estético atentará directamente el surrealismo, que propondrá un nuevo e inquietante modelo de belleza y hará saltar por los aires la pretensión de que exista algo compacto y sin grietas que llamamos realidad. La pérdida de la parte correspondiente a la comedia y por tanto a la risa permite a Umberto Eco, eso es histórico, la pérdida, digo, de una parte de la poética de Aristóteles, permite a Umberto Eco urdir la trama de su novela El nombre de la rosa, con el supuesto hallazgo de un ejemplar completo de la poética en el que aparece esa perdida zona en la que no se habla solo del drama, sino que se habla también de la risa y también del humor. Y el humor será importantísimo en la poética surrealista, hasta nuestros días, como veremos, con grupos surrealistas actuales que utilizan el humor de un modo especial y actualizan el legado del surrealismo. En alemán se dirá Dichtkunst, vocablo compuesto por Dichtung, poesía, y Kunst, arte, ¿no? Entonces, es en nuestra tradición literaria donde debemos buscar para entender esta recepción los ecos de la poética. Y es Luzán, en sus preceptos en un siglo neoclásico que gustó tanto de normas y de reglas, que tomaron cuerpo también las incipientes academias, pues el nombre completo, me encanta cómo suena, lo voy a decir, Ignacio de Luzán Claramunt de Suelve y Gurrea, Edigio Menalipo, entre los académicos de Palermo, titula su trabajo La poética o reglas de la poesía en general y sus principales especies. Tiene Luzán como fuente remota a Aristóteles y como fuente próxima a Boileau, obviamente. Busquemos un punto de partida. Y si nos atenemos al tema, este no puede ser otro que la belleza. Una belleza nueva. ¿La belleza será convulsa o no será?, dice Breton, al cerrar Nadja. Una nueva belleza que viene de Lautréamont, con ese nombre tan inquietante, l'autre, el otro. Una belleza equívoca, citada innumerables veces, por ejemplo, por Mark Ernst en su tratado ¿Qué es el surrealismo?, del año 34, pero me gustaría que evocásemos completa las palabras de Lautréamont, que después han sido tan citadas. Creo que merece la pena. Lautréamont es el título de una novela histórica de Eugenio Sue, que Isidore Ducasse, nacido Isidore Lucien, convierte en condado y adopta como seudónimo para sus cantos de Maldoror, obra publicada hace 144 años, o sea, casi siglo y medio. En 1918 es Philippe Soupault quien comparte con Breton su fascinación por la obra de Lautréamont, un descubrimiento que será definitivo. Vayamos al canto sexto y último. Leamos un largo fragmento antes de que aparezca la belleza de un joven inglés de 16 años.
Tenemos delante el París de los pasajes que Walter Benjamin evoca a partir de Baudelaire, pero que, como veremos, también podía haber descrito a partir de Maldoror. Se propone Isidore Ducasse, en el canto sexto, dibujar los perfiles de su poética, y dice literalmente: los 5 primeros relatos han sido inútiles, eran el frontispicio de mi obra, el fundamento de la construcción, la explicación previa de mi futura poética. Y el personaje, que dice: ayer se encontraba en Pekín, hoy se halla en Madrid, mañana estará en San Petersburgo, advierte en un tipo de escritura, ya digo, 150 años, escritura casual y casi desenfadada. Dice literalmente: ya no sé lo que intentaba decir, pues no recuerdo el comienzo de la frase, pero sabed que la poesía se encuentra en todas partes donde no esté la sucia sonrisa estúpida, burlona del hombre con cara de pato. Ya sabemos dónde está la poesía y dónde no está. Y después de este preámbulo, permítanme, eso sí, una larga cita, porque la frase tiene su contexto y creo que es necesario. Creo que es necesario cuando se trata de mostrar la flor de una poética. Los comercios de la calle Vivian muestran sus riquezas entre los ojos maravillados. Bajo la luz de los numerosos faroles de gas, los cofres de caoba y los relojes de oro esparcen a través de los escaparates haces de deslumbrante luminosidad. Han dado las 8 en el reloj de la bolsa. No es tarde. Apenas el último golpe de martillo se dejó oír, la calle cuyo nombre ha sido citado se pone a temblar y sacude los cimientos desde la Plaza Royale hasta el Boulevard Montmartre. Los transeúntes apresuran el paso y se retiran pensativos a sus casas. Una mujer se desmaya y cae sobre el asfalto. Nadie se levanta. Nadie la levanta. Todos tienen prisa en alejarse del lugar. Los portigos se cierran con ímpetu y los habitantes se sumergen bajo los cobertores. Se diría que la peste asiática ha hecho acto de presencia. Así, mientras la mayor parte de la ciudad se prepara a nadar en las diversiones de las fiestas nocturnas, la calle Vivian se encuentra de súbito helada por una especie de petrificación, lo mismo que un corazón que deja de amar. Ve su vida apagada. Si miráis hacia el lado donde la calle Colbert desemboca en la calle Vivian, veréis en el ángulo formado por el cruce de las 2 vías, a un personaje que muestra su silueta y se dirige con paso apresurado hacia los bulevares. Pero si uno se acerca más, de manera que no atraiga sobre sí la atención de ese transeúnte, percibe con agradable sorpresa que es joven. Yo sé leer la edad de las líneas fisionómicas de la frente. Tiene 16 años y 4 meses. Es bello como la retractilidad de las garras de las aves rapaces, o también como la incertidumbre de los movimientos musculares en las llagas de las partes blandas de la región cervical posterior, o mejor, como esa águila ratonera siempre estirada por el animal apresado que puede cazar sola infinidad de roedores y funciona incluso escondida bajo la paja, y sobre todo, bello como el encuentro fortuito sobre una mesa de disección de una máquina de coser y un paraguas. Et surtout, il évoque comme les rencontres fortuites sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie. Ya tenemos aquí la irrupción de lo maravilloso. En forma de analogía, de superposición de objetos cuyo encuentro provoca sorpresa y un novísimo sentido poético. Una mesa de disección como esta que tenemos, pero que también nos une, nos separa y nos une como si estuviéramos en torno a la lección de anatomía en los estudiantes del cuadro famoso. Fallece Isidore Ducasse con 24 años en la mañana del 24 de noviembre de 1870 en el número 7 de la calle Faubourg. En el acta de defunción vemos el nombre de Gilles François Dupuy. Síganle la pista a este nombre, que ha escrito bajo ese seudónimo, es un situacionista belga, una historia desenvuelta del surrealismo que es
desde mi punto de vista, una extraordinaria revisión crítica dirigida, curiosamente, a estudiantes de enseñanza media. Frente a otras vanguardias que no tienen pretensión de totalidad, o no tienen la pretensión de totalidad que anima al surrealismo, el surrealismo busca una genealogía. Eso es impensable en el futurismo, que renuncia al pasado y grita que hay que quemar los museos y las bibliotecas. O el dadaísmo, que ni siquiera cree en el futuro. El surrealismo sí querrá tener antecedentes y los encuentra en el Marqués de Sade, en Rimbaud, en Lautréamont. En el primer manifiesto encontramos parte de esa genealogía y se habla de Swift, de Sade, de Chateaubriand, de Hugo, de Poe, Baudelaire, de Rimbaud, de Mallarmé, etc. Pero esa genealogía es consistente, lo comprobamos, porque muchos de estos nombres, más de 7, coinciden con el índice de los autores de la Antología del Humor Negro, publicada 15 años después por Breton. O sea que es siempre darle vuelta al mismo tipo de genealogía que sustenta una manera de pensar que relaciona de un modo crítico también con el pasado. Y leemos también en las palabras de Breton que habían hecho en 1924 profesión de fe de surrealismo absoluto, lo cual es muy hegeliano, Aragón, Barón, Breton, Clevel, Desnos, bueno, y añade también Lautréamont, Dante, y dice en sus mejores momentos Shakespeare. No sé cuándo decae la lira de Shakespeare, pero bueno, Breton era un poco exigente. De los nombres citados, a mí como lector me queda una lista mucho más reducida. Es una propuesta subjetiva, claro. La mezcla de desconocimiento y azar que ha hecho que solo algunos autores o solo de algunos autores me quede en la memoria un fragmento o algún poema. Son demasiados nombres, demasiados siglos, para pensar que las poéticas y las escrituras derivadas de tales poéticas pudieran caber en una conferencia vespertina. Sería preciso haber comenzado a las 8:30 de la mañana y todavía iríamos por Aragón, que es de los primeros en el orden alfabético. Seremos más breves. Hace unos meses, al comenzar su intervención en una mesa redonda, un conocido profesor tuvo un pequeño lapsus y no dijo seré breve, se le escapó, seré breva. Esto me recuerda que también Lautréamont habla sobre un asno que se come un higo y un higo que se come un asno. Pues bien, el citado antes Maurice Nadeau, en su Historia del surrealismo, ponía al principio estas palabras: una historia del surrealismo, por lo tanto el surrealismo ha muerto. Pero continuaba: no es este nuestro parecer, el talante surrealista, o mejor, el comportamiento surrealista es eterno. Pero sin contar con esa eternidad, ¿qué une a los surrealistas? ¿Qué tienen en común esta larga y heterogénea lista que sugiere Breton? Que el surrealismo está muerto lo demuestra la misma existencia de este ciclo. Ya Aristóteles oponía poesía e historia, y mientras que la poesía es capaz de detener el instante, la historia petrifica los acontecimientos encadenados en secuencias. La historia del surrealismo ya se ha contado de múltiples maneras y se está contando también ahora. Y esa historia es muerte, porque es pasado. Pero se trata ahora de ver qué hay de vivo, no de historia, sino de poesía. ¿Queda algo de la poética surrealista? ¿Cómo definir una poética surrealista? Empecemos por la escritura automática. En el manifiesto de 1924, en la sección titulada Secretos del arte mágico del surrealismo, se nos dice: ordenad que os traigan recado de escribir, después de haberos situado en un lugar que sea lo más propicio posible a la concentración de vuestro espíritu, al repliegue de vuestro espíritu sobre sí mismo, entrad en un estado pasivo o receptivo, el mayor de que seáis capaces. Prescindid de vuestro genio, de vuestro talento o del genio y el talento de los demás. Escribid deprisa, sin tema preconcebido. Escribid lo suficientemente deprisa para no poder refrenaros.
y para no tener la tentación de leer lo escrito. La primera frase se os ocurrirá por sí misma y en cada segundo que pasa hay una frase extraña a nuestro pensamiento consciente que debe exteriorizarse. En esto también empieza Bretón a distanciarse de Dada. Tristan Tzara había dado una fórmula estrafalaria para escribir un poema dadaísta, que consistía en coger un papel de periódico, decidir el tamaño que iba a tener el poema, cortarlo con unas tijeras, ponerlo en un saquito y, al sacarlo, el poema estaba hecho. Ya se ve claramente que los procedimientos son divergentes. Frente a un puro azar, un simple juego sin más pretensión que el divertimento aparente, la propuesta positiva de construir algo radicalmente opuesto a la tradición occidental, pero encarado directamente frente a ella, hablará Bretón de azar objetivo. Una prueba de esto que decimos está en el poema, así lo llama el propio Bretón, que Bretón incluye en el primer manifiesto, que es sin más una mezcla de títulos y fragmentos de títulos, donde se dice: una carcajada de zafiro en la isla de Ceilán, las más hermosas escamas tienen matiz acostado, bajo los cerrojos en una granja aislada, lo agradable, un camino de carros conduce a los límites de lo ignoto, el café predica las loas de su santo. Veamos en Raimon Queneau, que colaboró de 1924 a 1929, un ejemplo de escritura automática. Lo llama texto surrealista. Les leo un pequeño fragmento. Los cañones de nieve bombardean los valles del desastre permanente. Cadáveres caducos, los perímetros del azar no son ya alcobas para el amor y la peste con sonrisa de plata rodea las ventanas de cercos de platino. Los metales en fusión se filtran por secantes de palomas gigantescas. Luego, quebrantados, son enviados hacia los volcanes y las minas. La dislocación de la sintaxis, la asociación libre, los mundos imposibles al no coincidir los verbos con las acciones que puedan realizarse, nos disparan como esa nieve que bombardea los valles hacia un mundo inédito en el que se han borrado las huellas de nuestro camino y no tenemos modo de regreso. El mismo Queneau dirá en unos versos finales de su poema La Torre de Marfil: prohibido no soñar. El alba cristalina, el alba perpetua, pantera de pelo azul. El amor nace de los encuentros, un pulpo engulle el arco iris, un mochuelo perfumado cobija en sus alas los fantasmas irónicos y los amigos del crimen. Las sombrías pendientes del deber se desmigajan con el temblor del cansancio. Una vez más el crepúsculo se ha derramado en la noche, después de haber escrito en los muros: prohibido no soñar. Si seguimos la poética surrealista, no nos está permitido establecer secuencias lógicas. Se trata de abrir la espita del subconsciente a través de ese dejarse llevar de las asociaciones libres, donde lo único prohibido es no soñar. Veamos ahora otro ejemplo de escritura en el que se nos habla de sueños a plena luz. Es un poema de Paul Eluard, que por su brevedad podemos leer completo. Se titula La enamorada. Está de pie sobre mis párpados y sus cabellos están en los míos. Tiene la forma de mis manos, tiene el color de mis ojos, se sumerge en mi sombra como una piedra en el cielo. Tiene siempre los ojos abiertos y no me deja dormir. Sus sueños a plena luz hacen evaporarse los soles, me hacen reír, llorar y reír, hablar sin tener nada que decir. Paul Eluard, en realidad su nombre era Eugenio Grindel, es uno de los mejores poetas franceses junto a Bretón, tal vez sea uno de los más perdurables del surrealismo. Es destacable en su obra de 1926, Capital del dolor, y escribe varios libros en colaboración, una práctica que fue bastante habitual entre los surrealistas. Con André Breton, por ejemplo, escribe en 1930 La Inmaculada Concepción. Veamos su visión del amor surrealista en un fragmento del poema La Dama de Rombos.
En cierta ocasión, el mundo iba a terminarse. Fíjense la forma casual de decir que el mundo va a terminarse. En cierta ocasión, el mundo iba a terminarse. E ignorábamos todo sobre nuestro amor. Ella buscó mis labios con movimientos de cabeza lentos y cariñosos. Aquella noche creí que la llevaría hasta el alba. Y siempre es la misma confesión, la misma juventud, los mismos ojos puros, el mismo gesto ingenuo de sus brazos en derredor de mi cuello, la misma caricia, la misma revelación, pero jamás es la misma mujer. Las cartas han dicho que la volveré a encontrar en la vida, pero sin reconocerla, amante del amor. Cuando estamos delante de un buen poema o de un gran poeta, el mundo se detiene y da igual la escuela o el movimiento al que inicialmente pertenezca. La poesía verdadera, la verdadera poesía, se abre camino. Como en Benjamin Peret, que también dirigió en 1926 el órgano del movimiento, la Revolución Surrealista, publica en 1925, en colaboración con Eluard, 152 proverbios al gusto del día. Con una peculiar mezcla de pasión revolucionaria, ya vemos la irrupción clara en Breton, pero también en Peret, de la política y de la revolución, hay también mucha rebeldía y mucho humor. Peret nos dejó extraños poemas como el que titula Perro y Gato, donde encontramos naranjas de lana. En el sendero de las manos heladas fluyen las oriflamas, son grises, verdes, azules, rojas y tienen la forma de mi rostro, porque las hice semejantes a mi risa, que sobre el musgo estalla como una piedra que emprende el vuelo, y las piedras emprenden el vuelo diariamente como los obreros van a su trabajo, pues emprenden el vuelo para trabajar, y sus fábricas están en las nubes, y las nubes están como las escaleras que llevan a las naranjas de lana, y las nubes están viejas como las escaleras que llevan a las naranjas de lana y hacen subir y bajar los albatros de mi cabeza. En la poética surrealista es determinante una teoría de la imagen, como hemos visto antes, pero no es solo metáfora. Y esta nueva imagen es la que hace posible que un movimiento inicialmente literario y de poetas se expanda a la pintura o al cine. En los ejemplos de estos poemas hay varias imágenes que ilustran lo que digo: naranjas de lana, piedras que emprenden el vuelo, panteras de pelo azul. Pero terminaremos este breve recorrido con una auténtica catarata de imágenes en el poema Allo de Peret. Mi avión en llamas, mi castillo inundado del vino del Rin, mi gueto de lirios negros, mi oreja de cristal, mi roca rodando por el acantilado para aplastar al guardia rural, mi caracol de ópalo, mi mosquito de aire, mi edredón de aves del paraíso, mi cabellera de espuma oscura, mi tumba agrietada, mi lluvia de langostas rojas, mi isla volante, mi racimo de turquesas, mi colisión de autos locos y prudentes, mi arriate salvaje, mi pistilo de cardillo proyectado en mi ojo, mi bulbo de tulipán, mi gacela perdida en un cine de barrio, mi cajita de sol, mi fruta de volcán, mi risa de estanque oculto donde se ahogan los profetas distraídos, mi mariposa de morilla, mi cascada azul como una ola de fondo que hace brotar la primavera, mi revólver de coral cuya boca me atrae como la boca de un pozo reverberante, helado como el espejo en que contemplas la huida de los colibríes de tu mirada, perdido en una explosión de lencería enmarcada entre momias. Te amo. Hemos visto ya algunos elementos de la poética revolucionaria. Es una poética revolucionaria porque incluye una nueva belleza, una búsqueda de una genealogía, la escritura automática como método, la importancia de los sueños y los estados anormales de la conciencia, el humor. Pero si en el dadaísmo, en cierto modo, encontrábamos algo así como un aire de familia, y las obras entre sí se parecían mucho,
casi podemos decir, exagerando, porque no habrá ningún dadaísta por aquí, que las obras y los autores son intercambiables. En el surrealismo, en cambio, aparecen los autores, aparecen los egos contra el deseo inicial de Breton. Aparecen los nombres propios y los sueños individuales. En una obra que está en la muestra, Un perro andaluz, el sueño de las hormigas que salen de la mano, como de un hormiguero, sabemos que es de Dalí, y es un sueño diferente al de Buñuel, en el que una nube atraviesa la luna, como si la cortara. El sueño, que como una actividad es algo universal, todos soñamos, en cuanto a escritura de una psique, singulariza. Y lo único que podemos encontrar común en esta obra cinematográfica de 1929 es la profunda conexión entre Eros y Tánatos. La muerte excita sexualmente. El amor y la muerte se corresponden como haz y en vez de la misma hoja. Conexión que ya está recogida en la lengua francesa, y así al orgasmo se le llama también la petite mort, la pequeña muerte, un apagón súbito, una pérdida momentánea de la singularidad, perdidos por un instante en la corriente cósmica del placer. Pero para completar los elementos de una poética surrealista habrá que añadir el loco amor o el amor loco, l'amour fou, y el azar objetivo. Y con este Ábrete Sésamo nos adentramos brevemente en la escritura de André Breton. Nadja, a la que nombraremos cuando nos refiramos a la persona individual, de la que hay dos maravillosos dibujos en la exposición, El surrealismo y el sueño. Llamaremos Nadia, por licencia poética. ¿Qué es Nadja? ¿Una novela? ¿Un ensayo sobre la belleza? ¿El relato de un encuentro? La obra es de 1928, con una reedición del autor con algunas variaciones en 1963. Breton inserta 44 fotografías en la primera edición y 48 en la segunda. Las fotos no ilustran el texto, crean un relato visual paralelo. Según Breton, que no gusta de la novela como género, las imágenes fotográficas son para evitar descripciones, dice literalmente. Pero hay más. Es un relato emocional, con la meticulosidad de un notario o un registrador de la propiedad, con la precisión de un sismógrafo. Breton se adentra en una suerte de deriva en la que los límites entre lo interno y lo externo se disuelven, pero también entre presente y futuro, en una suerte de juego premonitorio. Un fragmento de cartel será, muchos años más tarde, el nombre de su hija, Alba. La pobreza, la prostitución, algún episodio de tráfico de drogas y finalmente el manicomio anclan a Nadia en un mundo sórdido, el mismo en el que Breton busca la emergencia de lo maravilloso. La belleza será convulsa o no será, pero no es ni estática ni dinámica, nos dice Breton. Nadja es, junto a los vasos comunicantes y el amor loco, según Marguerite Bonnet, una de las grandes expertas y la que hizo la edición de la Pléiade de la obra completa de Breton, una trilogía, y Breton pensó en editar conjuntamente. Nadja es el relato de una parte, el negativo de una foto aún por velar, o al menos a mí se me aparece así. Tenemos la parte de un joven, o no tan joven, Breton tenía 32 años, que se muestra a sí mismo como irritable y cambiante, que se aburre y parece necesitar los encuentros como un novedoso juego intelectual. Nadia es una joven con talento, bella y segura de ser especial. Sus ojos de helecho nos hablan de esa interioridad rica y soñadora. Pero Nadia, cada vez más desquiciada, acaba sus días en un manicomio. Nos preguntamos, ¿retardó el encuentro real y surreal con Breton este desenlace? ¿Lo precipitó? ¿Qué expectativas no cumplidas después despertó el poeta en Nadja?
Ella me veía como un dios, llega a decir Breton. Pero nadie escribirá el relato de Nadia. Solo hemos visto su silueta partir hacia los límites, los residuos, los detritus de la historia. Abandonada por el gran hombre, le dice por teléfono: «Sois mis únicos amigos», parte sola hacia un mundo infeliz más allá de la razón. Y Nadia, el libro, es el testigo, el atestado completo de esta causa en la que faltan hojas. Es lógico que en el surrealismo se recojan ideas y propuestas que ya habían sido lanzadas con anterioridad, pero el surrealismo tiene una clara orientación figurativa. En eso se opone a todos los movimientos más o menos espiritualistas vinculados a la abstracción, por ejemplo, con sus teosofías y sus nebulosas místicas. El surrealismo es claramente revolucionario al reivindicar a Marx y su materialismo, a Rimbaud y a su lema «cambiar la vida». El armazón sobre el que se edifica el cuerpo del surrealismo, además de Marx, es Freud. Marx, para articular una respuesta colectiva y un revulsivo social; Freud, para abrir las compuertas a una parte de la psique humana que no había sido tenida en cuenta, la no consciente, que se reivindica ahora como la más importante para el arte. Del mismo modo que toda poética comporta una escritura, de cualquier escritura podemos extraer su poética, aunque no lo haya hecho expresamente el autor. Otras escrituras, desde mi punto de vista, vinculadas al surrealismo francés, son la poesía de Picasso y el mito trágico del Ángelus de Millet, como un ejemplo de la escritura de Salvador Dalí. En cuanto a la primera, la poesía de Picasso, aunque muy elogiada por Breton, desde mi punto de vista tiene el aire de la época y poco más. Se ha editado, la ha estudiado Rosalind Krauss y otros autores. Y en cuanto al Ángelus de Dalí, aunque tenga su poética y su modo paranoico-crítico del ácido desoxirribonucleico y todo lo que decía Dalí, para mí es una escritura delirante. Leído como un ejercicio divertido, lo es en grado sumo. Pero hasta aquí mi viaje con los surrealistas, ni un paso más. Si de una escena de recogimiento religioso en el campo, al oír las campanas de las 12, deduce Dalí, fruto de un devaneo psicoanalítico, que el hijo viola por detrás a la madre y que a su vez la madre devorará con lógica caníbal al hijo, en fin. Tampoco llego con Breton al final del viaje. Me quedo justo antes de que diga que el acto surrealista supremo es disparar indiscriminadamente sobre la multitud. Hagamos una pausa. El efecto hipnótico de estos poemas, con el agotamiento que supone estar pendientes de la sucesión de imágenes que debemos generar, y debemos generar una cuando todavía no se ha desdibujado la anterior, unido a la hora, son una incitación al sueño. Si además estamos precisamente en un ciclo sobre surrealismo y sueño, mantenerse despiertos es un esfuerzo épico, homérico, que se dice en El hombre tranquilo de John Ford. Me contaba un investigador y amigo colombiano, Armando Silva, que el profesor de antropología hablaba con una monotonía proverbial y en las clases de las tardes los alumnos se decían: si roncas no entres, que despiertas a los dormidos. Hagamos ahora un cambio de lente. Como el fotógrafo que necesita cambiar el objetivo para enfocar otra dimensión del paisaje. Veamos el panorama desde aquí, desde la literatura española, dejando claro que nuestro interés no es abarcar o rehacer la historia de la literatura, sino analizar desde un planteamiento crítico cuestiones que tienen que ver con la actualidad de la poética surrealista. En nuestro país estaba ya muy desarrolladas las vanguardias cuando llega el surrealismo, que se llamaba surrealismo, como hemos visto. Y claro, nos referimos al surrealismo literario. Guillermo de Torre y Ramón Gómez de la Serna
sostiene más o menos que cuando llega el surrealismo, aquí ya habían llegado y calado el cubismo, el futurismo y el dadaísmo, a las que había que añadir creacionismo con Huidobro y sobre todo ultraísmo. La única aportación verdaderamente significativa a las vanguardias europeas. De otro lado están quienes han negado pertenecer al surrealismo como escuela, y ahí tenemos a Vicente Aleixandre, a Cernuda y compañeros. El eslabón perdido entre estos dos relatos es un escritor huidizo que no publica y que había nacido en Bilbao, de Bilbao. Hablamos de Juan Larrea. Por su amistad con Gerardo Diego aparece en la antología de 1932, curiosamente con unos versos traducidos porque los originales estaban escritos en francés. Había estado en París, donde había conocido a Aragón, a Éluard, a Desnos, a Chara, a Peret. No había conocido todavía a Breton. Y había fundado, junto al poeta peruano César Vallejo, en 1926, la revista Favorables París Poema. Después publicará un ensayo muy importante, El surrealismo entre el viejo y el nuevo mundo, y también muy polémico. En la antología del 34 incluye su amigo Gerardo Diego estos poemas. Sucesión de sonidos elocuentes movidos a resplandor. Poema es esto y esto y esto y esto que llega a mí en calidad de inocencia hoy, que existe porque yo existo y porque el mundo existe y porque los tres podemos dejar correctamente de existir. Larrea es la pieza clave para entender la marea surrealista en Alberti, en Lorca y en Aleixandre, como también Dalí y Buñuel lo son para entender la difusión del movimiento, sobre todo en los núcleos que fueron Madrid, Barcelona y Málaga, fundamentalmente en torno a la revista Litoral. Luis Aragón había dado en la residencia de estudiantes en 1925 una conferencia, pero ya en 1922 André Breton había dado otra en el Ateneo de Barcelona en la que había hablado de cubismo, futurismo y dadaísmo. Y había dos librerías en Madrid, una de León Sánchez Cuesta y otra en la calle Serrano, donde se nutrían de la obra tanto de Rimbaud como de Lautréamont y de todos los surrealistas en tiempo real. En la literatura española, sin embargo, no podemos hablar de poéticas, tal vez, pero sí de poemas y sí de poetas. No hay una elaboración teórica ni manifiestos que puedan ser comparables en grado de sofisticación y eficacia con los manifiestos del surrealismo de Breton. Si en La Rosa de los Vientos del surrealismo los 4 puntos cardinales, podíamos incluir el humor como el quinto, son el amor, la revolución, la poesía y el sueño, en todo ello encontramos aportaciones significativas en la poesía española. Cernuda es el poeta del deseo, Alberti es el más cercano a la militancia revolucionaria y en todos, poesía y sueño, se entrelazan creando estados inéditos en el tono y en la forma. Esta parte de la historia hay que escribirla, pues, contra las versiones de los propios autores, si somos capaces de entrever una poética donde el poeta la niega. Porque la vinculación al surrealismo de Aleixandre, por ejemplo, la inscribe él mismo en una onda expansiva del irracionalismo europeo. A mi parecer, quien mejor ha contado este asunto es el hispanista italiano Vittorio Bodini. Guillermo de Torre es el primero en escribir sobre el surrealismo. Lo hace en enero de 1925, en la revista Plural, en un artículo, Neodadaísmo y Superrealismo, que publicará después en el famosísimo libro Literaturas Europeas de Vanguardia, también de 1925. El lastre de toda esta herencia es que el surrealismo, pese a los esfuerzos de Breton, no pudo superar a Dada en esta concepción. Como esas setas delicadas que necesitan el cadáver de un cardo para nacer, el surrealismo sale vivo de la cuenca de los ojos en la calavera de Dada. Breton en esto es también muy freudiano, necesita matar a Dada, como necesita o intenta matar metafóricamente a Ulises. Sabe con quién tenía que medirse. Ya veía que había sido superado por Joyce desde 1922, año de la publicación de Ulises, mucho antes de la publicación del manifiesto. El surrealismo se discutió en tertulias, aquí, en este país. Estaba la tertulia de Marañón, la tertulia de Ortega, que le podemos llamar la tertulia de las cejas altas,
todos están. Después estaba la tertulia de Cansino en el Colonial, con el tropel de jóvenes modernistas que Valle hace irrumpir en Luces de Bohemia. Y estaba la tertulia en la que más se habló de ismos, surrealismo, dadaísmo, que era la tertulia de los sábados, en la bulliciosa tertulia de Pombo, donde Ramón oficiaba algo así como de Celestina de las vanguardias. En Ramón hay una metafísica de la superficialidad que no parece haber sido puesta en valor. Contra lo pesado de un mundo cambiante, la fluidez, la levedad de un cuadro fugaz. Contra la ontología y las ideas absolutas, la enumeración minuciosa de los objetos que pueblan el mundo. Contra las academias y sus normas, el fulgor sorprendente del humor en el chiste o la greguería. Su obra tal vez sea la creación moderna más coherente, de ahí su clara genealogía, Picasso y Goya. Un mundo de sueños y alucinaciones. Ramón, el insomne de las palabras. No nos podemos imaginar a Ramón dormido o con sueño. Nos lo imaginamos siempre desvelado, alerta, como un cohete dispuesto a saltar, aunque no le prendan mecha. Suprema lucidez que no permite sombra. Y si duerme, pondremos delante en la puerta aquellas palabras de Bretón. El poeta trabaja. Ahora se me ocurre, las pinzas sueltas en el tendedero se posan como pájaros en el tendido eléctrico. Y no sé si esta frase la he escrito yo, aunque esté fechada este verano, o es una greguería de Ramón. Es una metáfora, es un símil, se dice como pájaros, pero es algo más. Una relación disparatada entre dos realidades heterogéneas, y esa conexión profunda entre lo diverso, unida por el azar o por el humor, es la huella perdurable de Ramón. De Ramón solo leeré el principio de Goya, donde habla de los huesos del pintor, al que había enterrado junto a un amigo y del que no apareció su cabeza, cortada, eso se sabe, por alguien después de ser enterrado. Dice: recuerdo, entre otras peregrinaciones en su honor, la que se celebró en San Antonio de la Florida, con ocasión de su último enterramiento. La caja, pequeña, lo que menguan los grandes hombres, llevaba embalados unos pequeños huesecitos astillados, como si en el viaje se nos hubiese roto el regalo. Mezclados con los huesos de Goicoechea, el amigo íntimo que cede sitio en su panteón al pintor, tampoco se podía saber si la canilla era de Goya y cuál era y cuál no lo era, ya que el cráneo de Goya no estaba en su féretro, cráneo desaparecido de un modo misterioso y que no se sabe si fue robado por los frenólogos, en la sazón de su éxito, cuando Goya muere, o por algún poeta romántico que en su asalto nocturno recoge el trofeo para colocarlo entre sus candelabros y sus versos. En el caso español debemos poner el surrealismo en contexto, y ese contexto de vanguardia se llama ultraísmo, y se llama Ramón. De la poesía ultraísta acaba de aparecer una antología maravillosa, hecha por Juan Manuel Bonet, un experto supremo en este periodo y fundamentalmente en el ultraísmo, titulada con los versos de Pedro Garfias, Las cosas se han roto. Está publicado en Vandalia. En el prólogo a la edición de 1973 de la obra de Gómez de la Serna, escribe Pablo Neruda: de la conmoción dadaísta quedó solo una grande obra, el huevo de donde salió a volar Ulises, que se abrió en Dublín, lejos de Zurich y París. Así también la gran figura del surrealismo entre todos los países ha sido Ramón. Es verdad que sobrepasa a tal escuela porque es anterior y posterior y porque su tamaño caudaloso no cabe en una escuela de tantos pisos. Ya lo tenemos todo. Ulises, la flor dadaísta, y Ramón, la gran figura del surrealismo entre todos los países. ¿Es sostenible hoy este juicio de Neruda? En nuestra literatura, en un tiempo cruzado ya por el surrealismo, la antología de Gerardo Diego, Poesía Española Contemporánea, de la que brevemente leeremos algunos fragmentos, se los solicita una declaración de principios poéticos. En la declaración de principios poéticos de Cernuda, curiosamente, se cita a Lautréamont en la frase «Mi subjetividad y el creador es demasiado para un cerebro». Y como respondiendo a las tres preguntas kantianas
¿Qué puedo conocer? ¿Qué puedo hacer? ¿Y qué me cabe esperar? Dice en esa poética cernuda: no sé nada, no quiero nada, no espero nada. Y si aún pudiera algo esperar, sería morir allí donde no hubiese penetrado esta grotesca civilización que envanece a los hombres. En un río, un amor, publicaría el poema No intentemos el amor nunca. Aquella noche el mar no tuvo sueño. Cansado de contar, siempre contar tantas olas. Quiso vivir hacia lo lejos, donde supiera alguien de su dolor amargo. Con una insomne decía cosas vagas, barcos entrelazados dulcemente, y en un fondo de noche, o cuerpos siempre pálidos con su traje de olvido, viajando hacia la nada. Cernuda recordará en Historias de un libro que menciona a Éluard y dice que en ese momento el superrealismo había ganado su simpatía. Y preguntado en otro momento, en una entrevista, qué actualidad cree que tenía esta escritura para él, dice, se refieren en la pregunta a dadaísmo y surrealismo, dice: estos dos movimientos que menciona no creo que tuvieran influencia en nosotros. La influencia de esos y otros movimientos, y aún su existencia, solo puede concebirse en Francia, donde son necesarias para luchar contra la perenne indigencia poética y el rígido academicismo. Mas en España, ¿para qué? Solo vendría a favorecer cierta exuberancia irreflexiva que, por estar de antemano bien favorecida, no necesita de ulterior estímulo. En la antología de Gerardo Diego solo explícitamente se decía de Fernando Villalón, hoy casi olvidado, que era superrealista. Es un ganadero andaluz, sevillano, que quería conseguir una ganadería con toros bravos con los ojos verdes. Si nos atenemos a la obra, solo Alberti sobre Los Ángeles, Lorca con Poeta en Nueva York y Vicente Alessandre con Espadas como labios y La destrucción o el amor merecen mencionarse. Muy brevemente y una pincelada nerviosa, ¿de dónde le vienen Los Ángeles a Alberti? ¿De dónde sino de Juan Larrea? Aunque también encontremos el ángel terrible en Rilke o el ángel de la historia de Paul Klee, como nos recuerda Benjamin. Paraíso perdido comienza: a través de los siglos por la nada del mundo, yo sin sueño buscándote. Y aparecen ángeles muertos, ángeles crueles, ángeles insomnes, ángeles feos. Vosotros habéis sido, vosotros que dormís en el vaho sin suerte de los pantanos, para que el alba más desgraciada os reanime en una gloria de estiércol, vosotros habéis sido la causa de este viaje. Pero el clima alucinatorio de exaltación, de excitación producida por la gran ciudad se resume en un libro que iba a llamarse Nueva York, en un timbre que ya no puede oírse, o yo no puedo dejar de oír, sino en la voz de Enrique Morente. Enrique y Federico, Alfa y Omega, que es el título del libro, el título del disco en el que canta Enrique. Asesinado por el cielo, entre las formas que van hacia la sierpe y las formas que buscan el cristal, dejaré crecer mis cabellos, como el árbol de muñones que no canta y el niño con el blanco rostro de huevo, con animalitos de cabeza rota y el agua harapienta de los pies secos, con todo lo que tiene cansancio sordomudo y mariposa ahogada en el tintero, tropezando con mi rostro distinto de cada día, asesinado por el cielo. Deberíamos seguir con Vicente Alessandre, pero vamos a hacer una breve referencia a Octavio Paz. Poeta, crítico y ensayista del ámbito hispano, quizás sea el que más conocimiento tuvo de las vanguardias, porque conoció a Breton, escribió varios ensayos importantísimos, también escribió uno bastante interesante desde mi punto de vista sobre Duchamp, y incorpora a México a esa constelación de países vinculados al surrealismo. En el principio de una exposición que se hizo en Ciudad de México, dice una especie de espiral donde estaban escritas para desorientación general en la entrada de la exposición: el surrealismo no está aquí, allá afuera, al aire libre,
al teatro de los ojos libres. Cuando cierras, los abres, no hay dentro ni fuera, en el bosque de las prohibiciones. Lo maravilloso canta, cógelo, está al alcance de tu mano. Es el momento en el que el hombre es cómplice del rayo. Cristalización, aparición del deseo, deseo de la aparición. No hay aquí, no allá, sino entre, aquí, allá. Vamos terminando. Más cerca del siglo XX, a partir de la antología 9 novísimos poetas españoles, José María Castellet hace una recopilación de la nueva poesía en la que hay dos secciones, los senios y la coqueluche. Entre los senios destaco a Antonio Martínez Sarrión, que ha dedicado en esa misma selección poemas a André Breton, a Magritte, a Tanguy, a Duchamp. Y les leo este poema breve. Oh, los tremendos viejos surrealistas. Oh, los tremendos viejos surrealistas, tocados con sombreros increíbles, lanzando guantes verdes a las alcantarillas sonoras de París. ¿De qué sitio inquietante, con qué escala encantada vendrán los surrealistas para incendiar el trombón y tirarnos a la cara antifaces venecianos o caretas antigas? Habrá torneo en Maxim, vuelos en la sombra, niños con encajes, bucles muertos envenenando París. Y de la coqueluche, Pérez Ferrer. Desde muy joven había practicado la escritura automática y se siente deudor del surrealismo. Este panorama se completa con la influencia y amistad de Vicente Alexandre y Octavio Paz. El poema, les leeré un breve fragmento, se titula Oda a Venecia en el mar de los teatros y comienza citando a Lorca: las copas falsas, el veneno y la calavera de los teatros. Termina diciendo el poema: es doloroso y dulce haber dejado atrás la Venecia en que todos, para nuestro castigo, fuimos adolescentes, y perseguirnos hoy por las salas vacías en ronda de jinetes que disuelve un espejo, negando con su doble la realidad de este poema. Poema que, negado o no, comienza con este verso memorable: tiene el mar su mecánica, como el amor sus símbolos. ¿Quién ha recogido a pie de calle el valor de la vanguardia? ¿Quiénes consideran hoy no solo legítimo, sino necesario reivindicar el surrealismo? ¿Qué surrealismo?, pregunto. Habría que hablar aquí de poesía como compromiso. Por eso hay que estar en todos los frentes y en todas las polémicas, porque hay una guerra sorda y muda por las cloacas, y esa guerra se lleva a los cocodrilos ciegos. A modo de conclusiones provisionales, dejaremos en el aire preguntas sin respuesta cerrada, porque a estas alturas del Apocalipsis no podemos citar a Marx y a Freud como se hacía en 1924. En la obra Nostalgia del Absoluto, les remito a George Steiner, pues habla de ciertos rasgos que tienen con las religiones, tanto el marxismo como el psicoanálisis, pues un profeta, unos textos fundamentales, la pretensión omniabarcadora y la tendencia a explicar la totalidad. Y claro, algo de eso tuvo que contaminar al surrealismo. Desde un balance, lo que parece ganarse para el surrealismo es la figura de un artista con una función cada vez más compleja. No solo el compromiso, que siendo importante es uno de los aspectos. El artista ha de dar respuesta a la complejidad creciente del mundo con sus sociedades cambiantes y contradictorias. Y no puede dar respuestas monolíticas, sino dialécticas. Y no pueden tales respuestas ser únicas y prefabricadas, sino específicas para cada situación. La parte más débil, desde mi punto de vista, del legado de Breton es su relación con la magia. Hay unas preguntas que le hace sobre la magia y son de 1955 a Octavio Paz, y también Gómez de la Serna cita que en relación con el tercer libro de la magia, pues buscaba la relación con la búsqueda de arcanos y relaciones con un mundo que a mí se me escapa. Porque en Platón efectivamente son muy importantes las artes adivinatorias,
pero afortunadamente, aunque no parezcan saberlo, las decenas de programas televisivos de la madrugada han pasado 25 siglos. En una pregunta a Antonio Colina se pregunta a Francisco Ayala, en una entrevista que le hace el poeta, ¿qué es la realidad? ¿El lirio o el estiércol? Y efectivamente, siempre que preguntamos por la realidad parece que buscamos en el fondo una respuesta esencialista. Dejemos las mayúsculas y busquemos los matices. El mundo en tropel de Ramón, como un dios menor que en su pequeño génesis tiene que nombrar todo lo existente. Hagamos con Ramón un catálogo de cosas. Mis cosas, decía Duchamp de lo que hacía, no las llamaba obra, no las llamaba obras de arte. La realidad no existe, y menos en arte o en poesía. Lo real lo creamos, lo inventamos. Es la lucha contra el sentido común que emprende Nabokov, el autor de Lolita, sentido común al que nombra como una mezcla de elefante y caballo. En arte no podemos dar nada por supuesto. Ese tal vez sea el valor perdurable del surrealismo. La puesta en cuestión radical del realismo ingenuo. Apartarse de un manotazo de la realidad. Y al apartarse tiene ya ganada la primera batalla de un auténtico arte, lo que no asegura que gane siempre la segunda, la que corresponde a las obras, sean estas de poesía, pintura, cine o cómic. La superación del realismo y con él de la realidad, esa cosa tan indefinible y pastosa que domina nuestro tiempo y nuestro espacio, pero que a veces permite horas tan leves, espero, como la que acabo de pasar con vos. Muchas gracias.